Bueno, Mariana, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo que está a cargo de esta actividad, al equipo de acompañamiento de medios. La verdad que para nosotros y nosotras desde la Defensoría es un gusto estar abriendo esta segunda clase, este segundo encuentro. Realmente yo quería brevemente comentarles que para la Defensoría y sobre todo para el área de capacitación, estar desarrollando este curso es un hito histórico importantísimo. Nosotros estamos llevando adelante este curso sobre gestión de medios comunitarios como un espacio nuevo, que cuando lo abrimos nos dimos cuenta por el caudal de escritos, escritas que tuvimos que era necesario en el campo, ¿no? Un campo es el campo de la comunicación popular, comunitaria, que viene discutiendo hace años y que es un actor fundamental y es protagonista de lo que es la construcción de una comunicación plural y democrática en el país. Por lo tanto, festejamos este espacio, festejamos que también el equipo se animó a hacer estos encuentros, ¿no? Los cursos históricamente de la Defensoría, por ahí alguno o alguna ya hizo el de género o el de niñez, son cursos en realidad lo que se dice asincrónicos, donde entran a la plataforma, descargan los contenidos y se vinculan por un foro. Y en este caso, por el tipo de perspectiva y sobre todo por el tipo de contenidos del curso, pensamos que estos encuentros son centrales. Les vamos adelantando que seguramente haya alguno o algunos más, estamos ahí terminando de definirlo, pero no quiero robarles más tiempo, era simplemente saludarlos y saludarlas. Y bueno, ahora sí, le voy a dar la palabra a Glenn Potolsky, como decía Mariana, director de Planificación Estratégica e Investigación de la Defensoría, para que pueda presentar a quienes van a estar acompañando hoy esta charla, que por supuesto les agradecemos también su presencia. Glenn, es todo tuyo. Hola, venimos de presentación en presentación, así que vamos a tratar de hacerlo breve y empezar a hacer rodar la pelota rápidamente. Solamente decir, todos sabemos que la convocatoria a este encuentro tiene como título Reflexiones y balances sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y me parece que entrando ya a un segundo año de un gobierno conformado por un conjunto de fuerzas políticas, muchas de ellas que fueron protagonistas de estas discusiones y que dieron lugar a la posibilidad de construir un consenso social a lo largo de todo el territorio nacional, que derivó allá por el día 9 de octubre en una histórica votación en el Congreso de la Nación, la aprobación de esa ley. Bien vale la pena que los actores centrales de lo que esa ley venía a parir como un nuevo espacio, un nuevo perfil de emisores, puedan plantear cuáles fueron los reales alcances y tantas deudas todavía pendientes de los sueños que se construyeron ahí en esos debates del año 2009. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a Pablo Antonioni. Él es presidente del Foro Argentino de Radio Comunitaria, más conocido como Farco, y sabemos que fueron compañeros muy activos en aquellos días, pero no solo de aquellos días, de aquellos primeros encuentros en la Fundación Nueva Tierra y en todo lo que fue la militancia y la construcción de una comunicación alternativa ya por los años 80. Así que, Pablo, te damos a vos la palabra y empezamos un poco a pensar sobre el momento actual y la necesidad del espíritu de esta ley. Bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa, por el planteo y por la consigna también de este encuentro, que me parece importante porque, o al menos es lo que voy a intentar, una parte de lo que voy a intentar decir, el balance de la ley es algo que no está en el territorio de lo analítico solamente, sino que tiene un fuerte contenido político. Hoy están pasando y no están pasando cosas, en gran medida debido a algunos balances de la ley que circulan, de todo el proceso en realidad que estamos analizando, a nuestro juicio, muy erróneos, y de los balances devienen luego las definiciones y los análisis que generan nuevas acciones. Entonces, voy a empezar por decir, y voy a terminar diciendo lo mismo, que estamos en un escenario donde el balance de esta experiencia está en disputa, y que de los debates respecto a ese balance y de la intensidad con que se den algunos de esos debates, bueno, tal vez dependan en gran medida
algunas políticas que faltan y que creemos que es necesario impulsar. Pero voy a empezar por el principio. Como decía Glenn, soy actualmente presidente de Farco. Farco es la red que nuclea emisoras dentro, no diría nuevo en relación al sector que quería fortalecer la ley. En realidad es un sector histórico que con la ley buscó y logró en importante medida legalizarse, pero que viene de hace muchísimo tiempo. Farco cumple formalmente 26 años en su constitución actual, ahora en agosto, y en realidad es producto de la fusión de entidades regionales, o sea que en realidad son algunos años más. Hay presentes algunas compañeras y compañeros fundadores que estaban en esa historia desde mucho antes que yo y que podrían luego remontarse para ver un hilo de continuidad y una importancia estratégica en pensar que en parte nuestro protagonismo tuvo que ver con justamente que no éramos actores nuevos, sino actores históricos que después de mucho trabajo estábamos logrando acceder a una legitimidad, a una existencia. Farco, para que se den una idea, hoy es esto. Es el mapa que pueden ver en nuestra página. Ay, bueno, se me pianta un poco, pero son muchísimas radios de muy variado tipo en todas las provincias argentinas y de características que difieren mucho entre sí, emplazadas en zonas urbanas, rurales, de comunidades de pueblos originarios, de cooperativas de trabajo, de fundaciones, de todo ese amplio abanico que engloba la comunicación popular y comunitaria que trabajamos y que ha tenido la capacidad siempre como rasgo de construcción de trabajar la síntesis en la diversidad. Si uno bucea y recorre la cantidad de organizaciones que gestionan medios y componen la red, se va a encontrar perfiles muy diferentes, que incluso tienen líneas editoriales en muchos casos diferentes, que en sus respectivos territorios establecen alianzas diferentes, y sin embargo a la hora de juntarnos en la red nacional logramos una coherencia interesante, incluso en las últimas votando planes de acción por unanimidad y pudiendo hacer síntesis en la diversidad, que es una de las claves y de los sellos que tuvo el proceso que analizaron por lo que han contado las clases anteriores de conformación de la coalición y de aquellos 21 puntos que no fueron otra cosa que eso, ¿no? Bueno, encontrar la síntesis en una diversidad muy grande que nos permitiera acumular una fuerza social suficiente para torcer un tema que venía históricamente trabado por los intereses que tocaba. Bueno, ese mismo espíritu que tratamos de plasmar cotidianamente en la construcción de la red es el que atravesaba la coalición y entendemos una de las claves de esa primera etapa que ustedes ya estuvieron analizando y en la cual no nos vamos a detener tanto. Sí voy a proponer, yendo a la consigna del encuentro, hacer la reflexión y el análisis dividiendo todo este proceso en 4 etapas a grandes rasgos. La primera, decíamos, es la que ya analizaron, desde la constitución de los 21 puntos hasta la sanción de la ley en octubre de 2009. Y después hay 3 momentos que creo que son interesantes de diferenciar. La puesta en práctica concreta de la ley, el periodo que va de 2010 a 2015, el desguace de la ley, el retroceso en el periodo macrista de 2016 hasta 2019 y el momento actual. Y de la parte anterior también es interesante dividirlo en 2 momentos, ¿no? Porque del lanzamiento de los 21 puntos hasta la aprobación de la ley en octubre de 2009 hubo 2 momentos muy diferenciados. De 2004, el 27 de agosto de 2004, presentamos los 21 puntos en el auditorio de Radio Nacional. Hasta principios de 2008 hubo una realidad donde teníamos esta construcción, esta capacidad de haber hecho síntesis en la diversidad, trabajo conjunto con funcionarios y funcionarias también del gobierno nacional, pero la decisión política todavía no estaba, había otro marco de alianzas también en el propio gobierno, entonces era un trabajo de activismo, de agitación, de foros. Ese mismo mapa que vieron ahí, lo pueden imaginar, y de hecho así fue,
trasladado a foros y actividades en cada una de esas provincias, motorizada por cada una de esas organizaciones y de todas las demás que conformaban la coalición. En el periodo 2008-2009, cuando se toma la decisión política en el marco también del conflicto, recuerdan, por la 125, por parte del gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, de impulsar esto, se da un momento que yo creo que es maravilloso y que expresa la síntesis de lo que hay que buscar, que es organizaciones populares habiendo discutido colectivamente y por todo el país, habiendo instalado, generado un bagaje de conocimiento respecto a un tema que históricamente había sido muy difícil de instalar, que siempre estaba acotado a espacios pequeños, de comunicadores y demás, y la voluntad política de un gobierno de llevarlo adelante, y eso explota, y explota en el mejor de los sentidos, se transforma por primera vez y de una manera inédita. Siempre decíamos, antes de esos años, que nos pasaba esto, ¿no? Que de la salud, por la salud podíamos convocar a movilizar, por la educación podíamos convocar a movilizar, pero que la comunicación, era tan difícil y tan abstracto para el conjunto del pueblo como eje, y esos años pasó. Y fue, creo, un momento de síntesis entre, digamos, construcción popular y definición política institucional que demostró lo que tratamos de buscar todo el tiempo que suceda, porque en definitiva, sin alguna de esas dos patas, digamos, si la ley hubiera sido solo una iniciativa del gobierno, es muy poco probable que hubiera tenido este trabajo, esta militancia. En un momento, recordemos, muy difícil, había habido una derrota electoral en el 2009, la ley también, digamos, funcionó como un espacio de reconstrucción, de apertura, de debate, desde un montón de ángulos. Y por otra parte, si solo hubiera sido esa construcción, sin la decisión política institucional, también, muy difícilmente hubiéramos llegado hasta este lugar. Entonces, esa conjunción de elementos creo que tuvo en ese periodo su mayor pico, y en el momento siguiente, 2010 a 2015, algo en algunos aspectos se rompe ahí. Yo creo que el periodo 2010-2015 no se rompe, perdón, se disocia un poco. En ese periodo construimos y trabajamos desde un montón de lugares, por ejemplo, y con mucha gente que está aquí presente, en proyectos de comunicación, fortalecimiento de identidad, de radios escolares, en la construcción de medios, con un entusiasmo tremendo, sintiéndonos ahora sí sujetos de políticas de Estado, por un lado. Y por otro lado, tuvimos una demostración muy fuerte del poder de aquellos grupos que estaban siendo afectados por la ley, que también la recordamos muy bien, todo un periodo de judicialización, de trabas, los empleados de los grupos económicos en el Poder Judicial, que siguen ahí, en su mayor parte haciendo de las suyas, que se saldó en gran medida en 2013, cuando la Corte Suprema finalmente define la constitucionalidad de la ley. Y ahí pasó algo cuyas consecuencias entiendo que padecemos hasta hoy. Cuando uno plantea, como planteamos tan fuerte en aquel momento, el eje concentración versus democracia, hay dos abordajes que tienen que ser simultáneos, que son el combate a la concentración y el fortalecimiento de la democracia. De alguna manera, al salir además de la primera escena, muchos de aquellos que habían impulsado la ley, que sabían, que tenían el conocimiento técnico, y por ahí aparecer figuras que venían a lo mejor más de la política clásica, y bueno, una cuestión de cosas sucedieron que el foco, la consigna, la energía se puso en combatir la concentración y quedó relegado el fortalecer la democracia. La democracia me refiero a la multiplicidad de voces que están expresadas acá y que están trabajando, y todo aquello que era un momento clave. Y lo voy a decir en dos aspectos muy concretos, por ejemplo. Uno es la legalidad y otro es el fomento. La ley preveía, en el plazo de un año apenas de sancionada, un periodo de normalización y de convocatoria a un plan técnico, que al día de hoy sigue sin realizarse, que no tenía nada que ver con la oposición de Clarín y con los recursos judiciales, que se podía hacer igual, y que reclamamos todo el tiempo durante ese momento. Y también preveía un fomento, que sigue existiendo, que no fue alterado por los decretos de la etapa posterior,
que constituye una parte de un gravamen a la comunicación audiovisual, no voy a entrar en detalles técnicos, seguramente lo sepan, que directamente no se implementó en 2010, no se implementó en 2011, no se implementó, me refiero, cero, no se implementó en 2012, se implementó en un 5% de lo que establecía la ley en 2013, en un aproximadamente 50% en 2014, y en 2015 finalmente sí, estábamos más o menos en un 80% de lo que la ley preveía para el fomento de medios populares y comunitarios. Digo, si pensamos en todos esos años y en todos esos recursos puestos a fortalecer los medios populares y comunitarios de los que estamos hablando, ¿qué escenario diferente habríamos tenido a lo mejor a la hora de encarar incluso la etapa que vino después? Perdimos 4 años completos de un fomento que ya estaba aprobado por ley para fortalecer estos espacios de comunicación. Y la pregunta es ¿por qué pasó eso? Porque ahí tampoco tuvo nada que ver Clarín. Y vuelvo a la evocación del periodo 2008 y 2009, porque necesitamos recuperar esa sinergia de movimiento popular y política institucional. Cuando quienes están en el territorio, quienes trabajan y conocen el sujeto que se quiere fortalecer, están sentados en mesas de trabajo, están participando de las decisiones, son escuchados y probablemente esas cosas no se pasan, porque acá nadie supone que no se quiso hacer. Lo que pasó es que no se priorizó, no se vio como importante, no se vio como, no se le dio la relevancia en una agenda que estaba absolutamente atravesada por, insisto, el otro aspecto que también es necesario, la necesidad de la desconcentración. Se enfocó en la desconcentración, además de otra cantidad de cosas, digo, que podemos hablar respecto a esta cuestión de imaginar que se puede combatir un oligopolio generando un oligopolio espejo, o que podemos dejar en manos de empresarios vaciadores la construcción de inmensas estructuras para enfrentar estructuras de distinto tipo, que, bueno, que son cosas que dijimos todo ese tiempo, que seguimos diciendo y que forman parte de ese balance que está en disputa, no desde un lugar de pasar facturas, sino porque tienen una inmensa actualidad, porque salto de etapa, no sé cuánto tiempo me queda, tengo un montón de cosas para decir sobre todo esto, pero en la etapa siguiente, esas deficiencias... Pablo, tiempo mucho no te queda, pero... Bueno, redondeo, digo, esto lo que decís tiene tal potencia que genera... ¿Me permitís unos minutitos más? Digo, estamos hablando y marcando estas cosas en función estricta del presente y del futuro, no de andar señalando quién hizo, sino porque en la etapa siguiente las consecuencias de esta situación que venimos describiendo se vieron en varios sentidos. Primero, en la facilidad con que fue deshecha la ley, la institucionalidad de la ley, que ahí tendríamos todo otro capítulo, los organismos de aplicación, las normas anticoncentración. Segundo, en que así todo lo que se construyó y se fortaleció, mientras aquellas, por ejemplo, estructuras espejo que criticábamos recién se desarmaban al día 2 de cambiado el gobierno, seguimos, nos mantuvimos, fuimos un elemento que aportó a la construcción de sentido y a la batalla de sentido en esos años tan difíciles, pese a que nos marginaron, nos escucharon, nos clausuraron radios que al día de hoy siguen ilegalizadas. Bueno, toda una serie de cosas que demostró, por un lado, el problema que siempre fue el más evidente de la concentración. Por otro lado, los problemas de no haber fortalecido la democracia o la diversidad de ese sector que se estaba haciendo. Y por otro lado, que así todo eso es tan potente y tan fuerte que no solo resistió, creció. Farco en esos años sumó un montón de emisoras, crecimos en aspectos impensados, y fue un elemento que uno dice, pucha, si lo hubiéramos fortalecido con las herramientas legales que ya habíamos conquistado, ¿cuánto más podríamos haber hecho si así todo en estas condiciones? No solo resistimos, crecimos, producimos y seguimos acá. E insisto, el verbo hubiéramos, habría, es el que menos nos interesa acá. Lo importante es qué podemos extraer de todo eso para la presente etapa. Y cierro con 2 cosas muy concretas. Acá muchas veces nos pasa, primero, insisto, que hay un balance en disputa que entiende todo eso como un error por parte de mucha gente con la que uno charla, que son a veces amigos, amigas, que ocupan lugares
de gestión y que hay que cuestionar, como si el retomar el debate sobre políticas de comunicación nos pusiera de vuelta al borde de un error, de una cosa que mejor no repitamos, con eso no nos metamos. Y el balance es al revés, las consecuencias que estamos describiendo tienen que ver no con haber avanzado sobre los grupos, sino con no haber podido ir a fondo y con no haber fortalecido toda esta otra parte. Entonces, si las consideraciones de correlaciones de fuerza, que muchas veces hay quienes tienen más elementos que uno para analizarlas, no te terminan de dar para avanzar en desmontar la concentración, bueno, por lo menos pongámosla en fortalecer la diversidad, en fortalecer la democracia, y digo, pasos concretos que se pueden dar, la legalidad. Ahora estamos trabajando de vuelta en, por ejemplo, y hay también compañeros y compañeras acá, en acompañar los procesos de concursos que se están abriendo en las zonas con disponibilidad de espectro, en un trabajo conjunto que retoma ese espíritu de organizaciones Estado. Ahora, en las zonas de conflicto, en los grandes centros urbanos, no tenemos al día de hoy una sola radio con licencia nacida en vigencia de la ley. Ni una, va a cumplir 12 años. Tenemos licencia aquellas que veníamos de antes y entramos por la ventana de la normalización macrista. Ni siquiera del propio gobierno que bancamos y que impulsó la ley. Y no son tantas. Yo las tengo acá, cada vez que tenemos una reunión las tengo marcadas con lápiz. Estas sí estamos hablando de 80 a 100 radios de todo el país, que están censadas, que están pautadas, que no hay ninguna razón para no darles legalidad, que ya existen, o sea, ya tienen un lugar en el... Porque te dicen, el funcionario consulta al técnico, el técnico dice no hay lugar. ¿Cómo no va a haber lugar si ya está funcionando? Si está operativa hace 10, 11 años, si ya tiene su lugar en el espectro. Tenemos desafíos similares con el fomento, tenemos desafíos, bueno, voy a ir cerrando porque ya entiendo que me estoy pasando bastante por el tiempo, pero digo, hay un balance en disputa y hay cosas concretas que se pueden hacer si logramos, como parte de la disputa por ese balance, demostrarle a nuestros interlocutores en las áreas de gestión que son cosas importantes y que parte de las cosas de las que nos quejamos son consecuencia de no haberlas hecho cuando había condiciones y que por lo tanto no podemos esperar de vuelta, porque se nos pasan los trenes, se nos pasan los momentos y las consecuencias se pagan después. Por eso decía que agradezco la convocatoria y agradezco la consigna y que los balances y la reflexión sobre este tema tienen que pensarse como instrumentos para la acción que es urgente. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas cosas nos trajiste para recordar y muchas para pensar cómo revertir algunos temas o cómo nos posicionamos frente a unos temas, porque como bien dijiste vos, parece ser que esta es una discusión que hay que guardarla, ¿no? Hay que ponerla abajo de la alfombra y que a veces hasta se carga con culpa en una etapa tan confusa como esta, cuando en realidad muchas de esos planteos tan profundamente democratizadores hoy son más necesarios que nunca. Yo más que moderador soy un metido, así que voy a decir un par de cosas sobre lo que dijiste cortito antes de pasarle la palabra a Silvana. Digo, vos mencionaste Radio Nacional, recuerdo que ese 27 de agosto transmitió Radio Nacional desde el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, que era donde estábamos nosotros, y ahí estaba Julio Bárbaro, en ese momento interventor del Confer, ¿no? Y es un poco también la sombra de esa etapa. Sabemos hoy mucho más claro, por ahí que en esos días, lo que significaban estas entretelas de la política puesto en determinados ámbitos de decisión. Sin duda, cuando Gabriel Mariotto fue el que encaró con potencia esta discusión, se daba esto que decías vos bien, Pablo, antes, ¿no? Cuando alguien propio de la historia de esos sectores, de esos movimientos populares, el lugar del efector, de quien impulsará, fue otro el clima. Y algo que nos preguntamos mucho, los que venimos estudiando hace mucho tiempo este tema, es cómo de las experiencias a veces también uno no se permite que esas lecturas del pasado permitan para la acción en el presente. Y esto te lo voy a decir por algo que referiste más elípticamente vos, y tal vez yo sea un poco incorrecto en poner algunos nombres, pero digo, cuando damos clase sobre el peronismo
el primer y segundo gobierno de Juan Domingo Perón, del 46 al 55, y hablamos de la política referida a los medios, en muchos casos se vio que esa política sumaba como directores de medios a sus ex dueños, que durante el periodo del 46 al 55 eran absolutamente peronistas y el 17 de septiembre titulaban El tirano prófugo, ¿no? Los mismos. Entonces ahí también entra una cosa, ¿no? La disputa por la democratización en la comunicación tiene planos muy complejos y sin duda buena parte del esfuerzo y de políticas democratizadoras, si no se asientan en los colectivos que están representando en este encuentro y que tienen que ver con esta otra forma de emisión, muchas veces nos encontremos con las mismas frustraciones, ¿no? Los Peralta Ramos de ayer y los Spolsky de hace 10 minutos. Bueno, vamos a darle la palabra a Silvana Giovanna Caizón. Ella es coordinadora de las televisoras alternativas y comunitarias de Argentina, CONTA, y parte de lo bueno que nos tiene esta etapa mediatizada del Zoom y demás, es una compañera que es de Guaymallén, Mendoza, así que por ahí hubiese sido más difícil en la época más analógica, pero hoy podemos compartir y seguramente nos estará hablando desde ahí. Silvana. Buenísimo, bueno, gracias. Mi nombre, como decía Glenn, es Silvana, yo soy parte de Giramundo, Televisión Comunitaria, un canal de televisión comunitario que existe desde el año 2009 al aire, 2006 como proyecto en Mendoza, en Guaymallén, Mendoza. El canal es parte de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas. Desde casi su surgimiento, nace el espacio en el año 2014, 2015, un poco con la necesidad de debatir la especificidad de la televisión comunitaria y el tránsito que todas las teles que existíamos teníamos que emprender hacia la televisión digital abierta, ¿no? Creo que en ese sentido, bueno, fue necesario un espacio específico de televisión, pero todas las televisoras que estamos en ese espacio, que somos 5, a nivel nacional, coordinamos con las radios comunitarias locales. De hecho trabajamos mucho con Farco, con AMAR y con otros espacios. Y digo esto porque fue necesario un espacio de televisoras comunitarias y alternativas en el marco de que en nuestro país existen muchas televisoras pymes. Y ahí nosotros siempre discutimos qué es lo que nos une y qué es lo que nos diferencia de otras televisoras, y tiene que ver con la práctica, y con la práctica político-comunicacional. O sea, ustedes verán ahí cuando bueno, estudian la ley en este curso y lo que van charlando, que todas estamos en el marco de las emisoras sin fines de lucro, lo cual ha sido un gran avance, un reconocimiento como sujeto de derechos. Pablo lo decía, una disputa. Hay radios que tienen 30 años y que nunca habían podido por lo menos tener un marco legal en el que funcionara, aunque después tengan que disputar su licencia. Sin embargo, muchos espacios, muchas organizaciones, en su momento con el debate de la ley, y Giramundo estaba en ese momento en la Red Nacional de Medios Alternativos, discutíamos mucho cuál es nuestro lugar en el campo de los sin fin de lucro, por así decíamos. Entonces, bueno, en la Coordinadora Nacional de Televisoras nos juntamos un poco para decir, sí, somos televisoras sin fines de lucro, pero además tenemos prácticas político-comunicacionales específicas que tienen que ver con la alternatividad, con el periodismo militante, popular, y con la manera de construir colectiva y autogestivamente. Digo esto como para quienes no conocen el espacio, que bueno, nos pueden empezar a conocer, es más nuevo. Con respecto al título de la charla, Reflexiones y balances sobre la ley, en el espacio de televisoras venimos como, bueno, discutiendo mucho, pero también debatiendo cómo tomar estrategias con las diferentes gestiones de gobierno, primero para lograr que haya un reconocimiento a todas las televisoras de este espacio y de otros espacios. Nosotros somos 5 teles, de las cuales 2
tienen licencia, la han conseguido entre fin del 2015, principio de 2016, después de mucho pelear, después de mucho batallar en la puerta en su momento lo que fue el ASCA. Hay 2 televisoras solo con autorización y Giramundo Televisión Comunitaria no tiene ningún tipo de reconocimiento legal, tiene un papel firmado en su momento por un funcionario de ASCA, después de que una interferencia de uno de los grupos más grandes de Mendoza, del Grupo Alonso, denunciara al canal por el uso de la señal 13 y ahí el canal se mueve a la señal 34. Y ahí con todas las televisoras, bueno, empezamos como a trabajar y a pelear la necesidad de un ordenamiento en materia de televisión también. Similar a lo que decía Pablo, no se hizo. El último plan técnico que hay hecho de todo el espectro radioeléctrico es del año 98, en donde todavía no había ninguna televisora digital operativa. Estaban los planes de algunos funcionarios y creo que de Canal 13, pero nada más. Entonces, es necesario que se avance con esto y ya hace mucho que se está pidiendo y no se ha logrado ni siquiera conformar una mesa en donde se diga, reordenemos el espectro, veamos efectivamente a dónde está el 33% para cada tipo de medio en cada zona, y avancemos con el reconocimiento a los sin fines de lucro, a los públicos, y veamos qué hacemos con la cantidad, porque está saturado todo el espectro de los medios lucrativos de todo tipo, no solamente los monopolios o los oligopolios, sino pymes. Hay un montón de medios pymes. En Mendoza hay tanto radios como teles, hay un montón. En ese sentido, bueno, primero, abrir el paraguas y decir, la ley para nosotros es un marco, nos apoyamos, trabajamos, lo que decía Pablo de los fondos de fomentos concursables han impulsado y han acelerado el crecimiento de muchas televisoras, nos han permitido la producción de contenidos locales. Sin embargo, esas cuestiones parece que siempre tenemos que estar como... ¿Cómo podría decirlo? A ver, de una manera así como peleándolas, ¿no? Es en disputa. Hay un artículo de la ley que otorga fondos de fomentos concursables, que abre esos espacios, otorga el financiamiento, llama a concursos y demás, y los tiempos para poder concursar, para poder presentar, para poder cobrar, para poder trabajar con esos fondos de fomento son larguísimos. O sea, hay proyectos que se trabajan entre 2-3 años con un mismo financiamiento. Y eso no respalda la sostenibilidad de nuestras televisoras, y entiendo por lo que decía el compañero, las radios están en la misma situación. Entonces, la ley ha sido todo un logro, pero falta efectivamente trabajar sobre las políticas de la ley que ayudan a democratizar todo el sistema infocomunicacional, porque los monopolios no dejaron de crecer, no dejaron de converger empresas de telecomunicaciones. En lo que respecta a las teles comunitarias y su proceso de digitalización, nosotros además tenemos que multiplexar la señal. Eso implica que cuando una tele emite una señal de televisión digital, ocupa un lugar en el espectro en el donde, ¿cómo les puedo explicar de la manera más fácil? En donde de los 5 carriles que hay en ese canal, en esa señal, hay uno que es más finito que se llama one cell. Y eso es, por ejemplo, un espacio de disputa muy grande con las telefónicas. Eso en su momento se discutió cuando se escribió incluso la letra de la ley. Quedó ahí y después se avanzó con otras acciones desde los grandes medios, monopolios y las empresas de telecomunicaciones para converger, para sacar tajada, y los medios comunitarios quedamos ahí. ¿Qué hacemos? ¿Somos legales? ¿No somos legales? ¿Tenemos respaldo para seguir creciendo? No. Creo que hay como un espíritu que recuperar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y además en el sentido común batallar de que la ley no está derogada. Digo, esto lo digo porque
compañeros y compañeras de muchos medios, estudiantes de comunicación, te preguntan, no, pero ¿qué van a hacer con la ley de medios si ya está derogada, los medios comunitarios no son reconocidos? Bueno, no es así, esta batalla es permanente. Entonces, la herramienta legal la tenemos, lo que tenemos que hacer es tomarla, recuperarla, conservarla, como decía Pablo, los decretos de necesidad de urgencia que apenas asumió el gobierno macrista no están derogados, entonces hay artículos de la ley, sobre todo los artículos antimonopólicos, que siguen estando derogados y nosotros tenemos menos lugar en el espectro porque no se pueda ordenar el espectro y los monopolios no se desarmen. Digo, esto es como lo más complejo, decir, bueno, ahí están los grandes medios, los monopolios y nosotros. Bueno, pero primero, el tema del espectro hay que trabajarlo. O sea, siempre ha sido un problema de la sanción de la ley, porque no hay lugar, el espectro es un espacio finito, no hay lugar para todos. Y hay que poder decirle a los monopolios hasta acá, porque además hay medios públicos y porque además hay medios sin fines de lucro. Lo que pasa es que eso es una decisión política que pesa, que no se ha podido hacer, ha sido judicializada la ley por eso, y es la batalla más grande que tenemos que dar en este país y en todos los países de Latinoamérica, ¿no? De ponerle un freno a estas empresas que no paran de crecer y que además cada vez nos ofrecen más servicios, porque han ido por internet, por el cable, van por todo. No sé cuánto tiempo me queda. Si estoy bien o si sigo, no tengo más tiempo. Cerrá si querés. Bueno, dale. Después que hay compañeros y compañeras acá con los que trabajamos, Sole, que podrán ir como más en específico a lo que ha sido la aplicación efectiva y el sector. Nosotros en particular, una cuestión que podemos aportar es que la creación no solo de la Defensoría del Público, sino de todas las áreas que se están trabajando y que continúan trabajando en la Defensoría del Público, ha sido gran apoyo para todo este sector de medios comunitarios. Por un lado, porque las capacitaciones siempre nos suman, nos fortalecen, incluso nos unen. Nosotros como canal Giramundo somos parte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que son radios, y nosotros televisora, y siempre las capacitaciones se dan para todos los medios de manera igual y hacen confluir, converger, fortalecernos, y bueno, ahora porque hay todo de manera virtual, pero también nos unen físicamente, y eso ha sido súper valioso porque nos permiten pensarnos en conjunto como sector. Pero por el otro lado, la Defensoría ha cumplido un rol muy importante, que es la de juntar siempre y recibir todas las denuncias que nosotros tenemos frente a esta falta o este incumplimiento de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, insisto, no fueron derogados. Entonces, ahí creo que bueno, esta capacitación, el espacio de la Defensoría, los abogados y las abogadas de la Defensoría siguen haciendo su trabajo, hay que insistir y hay un espacio que tiene que tomar una decisión que es política, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, digamos, donde pone foco, qué sector fortaleció. No, este año fondos de fomento concursable todavía no han sido anunciados los ganadores de proyectos que presentamos el año pasado, digamos. Hay toda una infraestructura trabajando para eso que camina muy lento y cada vez más lento, incluso con el cambio de gobierno. Entonces, creo que están buenos los espacios de debate para seguir creciendo, para agarrarnos de los logros y para seguir insistiendo en que el sector todavía no es del todo reconocido, todavía sigue siendo relegado y que garantiza, como decía Pablo, la construcción de un espacio público democrático siempre desde la militancia y desde la lucha, que bueno, con más y menor apoyo del Estado, pero que siempre hay que exigirlo, ¿no? Ese apoyo del Estado. Bueno, gracias. Muchas gracias, Silvana, y que hubiese estado ensayando. Te dije que cerraras y nos tiraste unos cuantos
unos cuantos mimos a la Defensoría y justo había entrado Miriam Lewin, nuestra defensora, que hacia el final va a dar un saludo. Muchas cosas de las que dijiste son parte de estas deudas, ¿no? Pero hay algo que yo quiero remarcar, que es la dificultad que tiene el Estado para interactuar con universos que no le son absolutamente conocidos o amigables. Hay una gimnasia de una colonización de la lógica privada de lo estatal que hace que muchas veces esos actores monopólicos tengan una forma mucho más aceitada, conozcan las llaves que abran las puertas, que muchas veces aquellos que tienen que ser protagonistas, como en este caso de lo que promete y tiene que realizar esta ley de servicio de comunicación audiovisual. Son las cosas en torno al Estado que hay que seguir reflexionando. Y un tema que no tiene nada que ver. Mendoza no solo da buenos vinos, sino que da empresarios de medios problemáticos. No estaba pensando en Moneta, estaba pensando en Vila, Manzano, algo para que después Linares se ponga a investigar y por ahí hace un paper. Ahora le vamos a pasar la palabra a María Soledad Vázquez. Ella es integrante de AMARC. AMARC es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y es como uno de esas usinas de la práctica y de la reflexión y de esos ámbitos donde se aportan ideas innovadoras y fueron actores centrales en la discusión. Y además María Soledad actualmente forma parte de FM La Tribu, que es una de esas banderas señeras de lo que fue la comunicación comunitaria en los años 90. Así que María Soledad, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me escucha bien? Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Como bien dijo Glenn, yo soy Soledad, formo parte de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y también formo parte del colectivo de FM La Tribu. Quisiera arrancar un poco comentando algunas características de la red. En la normalidad, la red de AMARC nos reunimos, tratamos de reunirnos 2 veces al año en asambleas, en donde nos encontramos la mayoría de las radios que participan de la red. En este momento somos entre 25 y 30 radios activas de todo el país. Tratamos de juntarnos en alguna localidad de todas las radios participantes y nos convocamos para reflexionar, no solamente sobre el funcionamiento de la red en sí, sino también generar ideas y generar mapas políticos en donde desempeñarnos. Así que si estoy acá es obviamente gracias a todos los compañeros de todas las radios que estamos activamente participando y dando cuerpo a esta red. Nos manejamos a través de estas asambleas y tratamos de generar el mayor consenso posible ante las discusiones. Y bueno, en la actualidad, un poco es verdad esto que la virtualidad ayuda a muchas cosas, así que nos estamos juntando una vez por mes para trabajar y para poder seguir con la red activa y seguir cumpliendo nuestro rol como red. Quisiera arrancar comentando un poco el rol que tuvo la red en la conformación de lo que fue la ley, que bueno, yo no lo viví, pero por suerte estuve en contacto con compañeros y compañeras que me fueron comentando un poco cuál fue la participación de la red, así que agradezco mucho a los compañeros. Hubo una primera etapa que también fueron nombrando. Lo bueno es que ya fueron nombrando varias cosas, así que voy a pasar un poco rápido quizá. Una primera etapa de participación en la coalición, ¿sí? Obviamente exigiendo y pidiendo por el marco normativo y el reconocimiento como actores, ¿sí?, de la comunicación a todo lo que es el sector comunitario. Y ahí fue muy importante algo que comentaba un poco Pablo al comienzo, que es que no solamente fue un pedido de los medios de comunicación, sino que también se había logrado nuclear a muchas organizaciones y articular con muchas organizaciones de derechos humanos que acompañaron el pedido y que dieron fuerza
al pedido del reconocimiento. Una segunda etapa de la red fue la participación en los foros de conformación de la ley, de discusión de la ley, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, el articulado que tiene que ver con los fondos concursables, con los FOMECA, hubo muchas radios que conforman la red y que conformaron la red en ese momento, que tuvieron un rol de una participación activa en este articulado en particular, como derecho que entendemos a los fondos concursables. Y una tercera etapa, que también fue muy, muy importante, que es luchar por la activa y plena vigencia de la ley, ¿no? El cumplimiento de esta ley, que fue el paso después de la sanción de esta ley, fue estar presente y marcar la lucha del cumplimiento, ¿no?, de esta ley. Si tenemos que traer un poco el debate hacia el hoy, alguna de las cosas que pensamos es que, bueno, que como vienen diciendo tanto la compañera Silvana como Pablo, hay un montón de cuestiones que están estipuladas en la ley que todavía no pueden cumplirse, ¿no? Hablando puntualmente de lo que es el sector de radios comunitarias, también fue ahí nombrado por la compañera Silvana, uno de los principales problemas fueron estas zonas denominadas zonas de conflicto, ¿no? Que en principio, ante la sanción de la ley, como un segundo paso para poder garantizar este 33% que está establecido por la ley para los medios sin fines de lucro, fue la realización del plan técnico, que se avanzó en el 2013 con el censo de radios, estuvimos ahí, digamos, pudimos participar de ese censo, pero como sabemos, ahí quedó. El plan técnico es absolutamente necesario, sobre todo para estas zonas de conflicto, que son las grandes ciudades a lo largo y ancho del país, que no permitieron en ese sentido llegar a las licencias de la manera plena en que la ley lo pide, ¿no? Digamos, eso aún está, digamos, lo necesitamos todavía, seguimos necesitando esto, pero además, no solamente por una cuestión legal y de otorgamiento de licencias, digo, también como nombraba Pablo, en la gestión anterior se han otorgado licencias en zonas de conflicto, digamos, La Tribu fue una de las radios que la recibió, pero sabemos que sin ese otro paso hay un montón de radios que quedan por fuera de esto y que tienen igual derecho a tener una licencia de comunicación, como lo tuvo La Tribu en su momento, como la tuvieron las radios que se le otorgaron licencias en ese momento. Otra cosa preocupante, digamos, como para no repetir algunas de las cosas que dijeron los compañeros antes, todos aquellos artículos que fueron derogados de la ley a partir de la gestión anterior, el día posterior, a asumir, el 11 de diciembre ya estaban tocando y modificando decretos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sabemos que fueron directamente a cuestiones vinculadas con la licencia, la multiplicidad de licencias, los límites entre las licencias, etc. Que el problema que ahí encierra es que se vuelve, o todo ese aspecto democratizador que está en la naturaleza de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vuelve a entender a la comunicación como una mercancía. De hecho, no pone ningún tipo de límite ante esto. Y creemos que eso trae algunas consecuencias que lo voy a dejar para el final. Una de las cosas también con las que venimos trabajando bastante arduamente en lo que son las radios que participan de la red AMARC, y entiendo que el resto de las radios también, es efectivamente la ejecución de los FOMECAs. La ejecución de los FOMECAs no entendemos que sea ningún tipo de premio o regalo hacia los medios comunitarios, sino que es nuestro derecho, así está establecido en la ley, pero no solamente eso, sino que a cada radio y a cada medio comunitario le implica muchísimo trabajo la presentación en estas líneas de fomento, trabajo que es nuestro tiempo militante, ¿no? Digamos que dedicamos muchísimo tiempo y esfuerzo para presentarnos a estas líneas, y no termina de ejecutarse de una manera plena, de una manera
si se quiere, rápida. A veces sentimos un poco que las exigencias hacia nuestro lado en cumplir los tiempos no son después los mismos que recibimos, y en ese sentido a veces se hace bastante engorroso el hecho después de tener que estar haciendo las presentaciones finales para los proyectos. También entendemos que esos fondos nos sirven a las radios y a los medios comunitarios para financiarnos distintos aspectos de nuestras dimensiones económicas, equipos, gestión, etcétera, que cuanto más se demora, menos es nuestra capacidad para poder llegar a esas cosas que pretendíamos en un comienzo de esos proyectos, ¿no? Obviamente que siempre está a la disposición de trabajar a la par, siempre está a la disposición de cumplir los tiempos, cumplir los plazos, y en estos últimos tiempos vemos que la ejecución de estos proyectos tuvieron algunas trabas y algunos problemas, y en realidad ahí también lo que termina pasando es que tenemos que poner mucho tiempo en esto, como para que salgan, porque además es dinero que nos corresponde, y que tiene que volver al sector, aceptamos que vuelvan en forma de proyecto, pero quizá nos demora en otras actividades y en otras cosas que también la característica de nuestros medios necesita. Y también entendemos que hay una parte que fue también una modificación a partir de la gestión anterior, que fue el desarme del COFECA, ¿sí? El Consejo Federal de Comunicaciones, en el que en la ley establece una participación de los distintos sectores sin fines de lucro. Una vez que fue desarmado, quedó ahí y no se ve ninguna intencionalidad de volver a conformarlo, y creemos que es súper necesario que las voces del sector sin fines de lucro esté presente, digo, como para acelerar estas cuestiones que son también un poco de la gestión, y acelerar un poco esas cosas que nos llevan un poco y nos comen el día a día, para poder empezar también a ser los actores que discuten las políticas de comunicación, ¿no? Digo, en ese sentido, creemos que es súper importante la participación del sector sin fines de lucro para hacer que no solo que la ley que está en plena vigencia se cumpla, sino también hacerla más rica y participativa. Y en ese sentido también, un poco lo decían los compañeros y las compañeras antes, sí a veces se siente que esa lucha que había sido colectiva en su momento con la coalición y el pedido de la democratización de la comunicación, sentimos que un poco hoy nos encontramos los medios de la mayoría y de todas las redes del sector comunitario, nos sentimos un poco solos y solas en ese sentido. Es nuestra lucha, obviamente, es nuestra militancia, es a lo que le ponemos el día a día, pero ahí creo que se cierra un poco la idea con esto que dejé para el final. Es muy importante, y más allá de la plena vigencia de la ley y las cuestiones puntuales que podemos encontrar en la ley, nos parece que una de las principales cosas que cambió gracias a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la participación y que se nos reconozca como actores que hacemos comunicación día a día, y esto va directo a dejar de entender la comunicación como una mercancía y empezar a entenderla como un derecho. La comunicación es un derecho, para eso está el sector comunitario y el sector sin fines de lucro, para avanzar en esta idea, para que la información ya no sea monopolizada, para que haya multiplicidad de voces, pero no en el sentido de que los medios comunitarios vamos a hablar por. Los medios comunitarios no hablamos por nadie, los medios comunitarios somos herramientas para aquellas personas, comunidades y organizaciones puedan acceder a su derecho de comunicar y de estar dentro de este gran mapa de medios, y formar parte de él, así como cualquier otro sector lo puede conformar. Creo que en mi apunte no me olvidé de nada, así que vuelvo a agradecer por el espacio, y bueno, seguiremos atentos y atentas a cualquier participación que nos soliciten. Muchas gracias, María Soledad. Soledad. Ahí al centro, ¿no? de la escena
la compañera el tema de si hay algo que fue una transformación muy profunda, fue el concepto de que la comunicación es un derecho humano fundamental, ese paradigma que era el espíritu de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y como esto fue tergiversado, ¿no? A partir de ese triunfo electoral del año 2015 por el gobierno de Macri, y un poco como eso todavía queda como lesiones en esta etapa. Pero sobre eso yo también quería hacer una mención, porque antes de asumir el gobierno todos leímos con cierta decepción seguramente, no porque todos compremos Tiempo argentino, pero que circuló por todos nuestros WhatsApp, aquella declaración que decía que la comunicación era un negocio. Declaración que hizo Alberto Fernández antes de asumir, y que fue ¿no? un golpe muy fuerte para todos los que pensamos desde este paradigma. Y la verdad que también son los momentos, son las disputas, son las expectativas y la construcción de fuerza política, porque ese mismo presidente fue el que firmó el decreto 690, declarando servicio público no solo al ámbito que refiere la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, sino inclusive a todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Con esto quiero decir que hay un terreno de disputa y que sin duda no hay mejor argumento en torno a esta disputa que esa referencia de la comunicación como un derecho humano inevitable, absolutamente necesario para evitar la democracia. No se puede hablar de una sociedad democrática sin entender a la comunicación como ese derecho humano fundamental. Le vamos a dar la palabra ahora a dos compañeras, María Soledad Segura y Alejandro Linares. María Soledad es docente investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y Alejandro es docente investigador de la Universidad Nacional de Formosa. Ambos formaron parte de un equipo de investigación que llevó adelante un proyecto llamado Las Radios y Televisoras Comunitarias desde la Ley 26.522, Condiciones, Estrategias, Desafíos, y seguramente han reflexionado mucho sobre estos temas. Le doy la palabra a María Soledad o a Alejandro. Ellos eligen. Gracias, Glenn. Bueno, gracias a Sebastián y a la Defensoría por la invitación. Un placer estar acá y también escuchar a los compañeros y las compañeras en este balance que, como dijo Pablo, es un balance en disputa que es central además para pensar las acciones próximas, digamos, y las políticas próximas. Ese equipo de investigación que integramos trabajó durante 5 años, entre el 2015 y el 2019, sobre políticas públicas destinadas a medios comunitarios, sobre estrategias de los medios para asegurar su sostenibilidad y sobre sus públicos. Lo hicimos con financiamiento de la Defensoría del Público y de CONICET. Fueron unas líneas de investigación impulsadas por la Defensoría en el 2014. Y al equipo lo conformamos, además de Alejandro y yo, Verónica Longo, Natalia Vinelli, Natalia Traversaro y Ana Laura Hidalgo. Y también participaron algunos años Larisa Kesval, Emilia Villagra y Agustín Espada. Y acaba ayer a la tarde de salir de imprenta un libro que reúne los resultados de ese trabajo que publicó la EDUNCE, la editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y esperamos que próximamente esté en ebook también para compartirlo de manera digital. Mientras tanto, para lo digital está disponible ahí la dirección de la página de nuestro proyecto, donde están los trabajos que dieron lugar a ese libro. La pregunta, sobre este balance de la ley, y que es la pregunta que va a guiar lo que decimos acá, y también es la pregunta que es central en el capítulo 1 de ese librito,
es cuáles fueron los resultados del proceso de debate, sanción e implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y también de las políticas de legalización y de fomento conexas a esa ley para los medios comunitarios alternativos y populares de Argentina a 10 años de su sanción, porque como digo, lo que hemos sistematizado es hasta 2019, así que son datos que, digo, lo que vamos a contar ahora no incluye lo de estos últimos 2 años. Nosotros y nosotras argumentamos que la situación de estas emisoras comunitarias en nuestro país mejoró sustancialmente en este proceso que, como contamos también en el debate, lo consideramos a partir de 2008. Por lo tanto, verán que estamos poniendo énfasis en lo contrario a lo que pusieron énfasis los compañeros y compañeras hasta ahora, que es en lo que falta, y nosotros y nosotras ponemos énfasis en lo que se alcanzó a hacer. Y eso también nos parece importante en este balance, no para decir que está todo bien, porque decimos que esto mejoró, aún a pesar de demoras, errores y problemas de implementación, sino que es un énfasis que nos parece necesario también para demostrar por qué es necesario profundizar estas políticas de legalización y fomento. Bueno, lo trabajamos en 7 ejes. El primero es sobre el proceso de surgimiento, crecimiento y consolidación de las radios y televisoras comunitarias. Hicimos un relevamiento de cuáles eran las que estaban operativas en octubre del 2018, también de las provincias y regiones donde se ubicaban, los años de surgimiento y los tipos de medios de los cuales se trataba. Y de ese relevamiento veíamos que la mayoría, identificamos algunas tendencias. La primera es que la mayoría de estas experiencias, el 67%, surgió durante el proceso de debate, sanción e implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y solo el 33% era previo, es decir, había surgido durante la vigencia de la antigua ley de radiodifusión. De todos modos, la multiplicación de medios comunitarios fue prácticamente constante desde la primavera democrática, porque apareció al menos una emisora por año. Y hay otro detalle para prestarle atención en esto de los periodos de surgimiento, y es que si bien el 67% surge durante el proceso de debate, sanción e implementación de la ley audiovisual, de ese 67%, el 60% surge durante la vigencia más plena de la legalización y fomento durante la gestión kirchnerista, y solo el 7% a partir del 2016, cuando se ralentizan e incluso en algunos casos se eliminan algunas políticas y mecanismos de fomento. Digamos, eso se nota mucho en ese análisis de tiempos. La segunda tendencia es que la mitad de las emisoras operativas en 2018 corresponden a las zonas donde se concentra la mayor cantidad de población del país. Las zonas metropolitana y centro suman entre las dos el 52% de las emisoras comunitarias operativas, pero de todos modos, como marcaba Pablo hace un rato, su despliegue federal, hay radios y televisoras en todas las provincias del país, y desde 2008 se destaca especialmente el surgimiento de estas radios y televisoras en poblaciones rurales o semirurales.
Y la tercera tendencia es que la inmensa mayoría son radios FM y solo menos del 4% televisoras. Con respecto a los procesos de legalización de los que ya estuvieron hablando, desde la sanción de la ley y hasta octubre del 2019 se habían entregado alrededor de, casi 200 licencias para radios y televisoras sin fines de lucro que exceden a los medios comunitarios, ¿no? Y esto se dio, como también estuvieron diciendo, de muy diversas maneras, por entrega directa, por concurso público, concursos simplificados por provincias, regularizaciones sin plan técnico de los antiguos permisos precarios y provisorios, de las que habían sido reconocidas en 2006, por prórrogas de vencimientos de licencias, etc. Y aquí también vemos algunas tendencias. Hubo más legalizaciones durante la gestión macrista que durante la gestión de Cristina Fernández, aunque algunos de los resultados, digamos, en muchos casos se trataba de resultados de procesos que habían sido iniciados antes. Otra es que se entregaron solo dos licencias a radios AM, 8 a televisión digital y todas las demás fueron a FM, es decir, que las legalizaciones siguen las tendencias de las emisoras existentes en el país. Y la tercera es que la legalización también tuvo en cuenta que las emisoras comunitarias están distribuidas en todo el país. Se entregaron licencias en todas las provincias. Hasta 2017, la única provincia donde no había emisoras ninguna emisora con licencias era Tierra del Fuego, ninguna sin fines de lucro, ¿no? Por lo tanto, lo que podemos ver es que la ley profundizó el avance parcial de legalizaciones que había comenzado en el 2005, pero como bien marcaron los compañeros y las compañeras, no llegó a resolver la situación de muchas emisoras que tienen voluntad de emitir legalmente. Y esto es un problema porque la legalidad incide de manera directa también en la sostenibilidad de los medios, porque les permite el acceso a mayor cantidad y a mayor diversidad de fuentes de financiamiento, y también porque los ampara contra potenciales decomisos por parte del Estado, o también interferencias por parte de otras emisoras, en particular de emisoras comerciales, bueno, como lo muestra esta cita de una entrevista que le hicimos justamente a Silvana Caison de Giramundo. Con respecto al FOMECA, el Fondo de Fomento Concursal, es una herramienta altamente valorada por el sector, por su sistematicidad y también porque lo tiene como destinatario específico. Aquí también en las entregas de FOMECA identificamos algunas tendencias, se distribuyó más al revés que las legalizaciones, más durante la gestión de gobierno de Cristina Fernández y menos durante la gestión macrista, y gran parte de los fondos que se entregaron en la gestión macrista tenían que ver también con procesos iniciados en el periodo anterior. Más del 40% de los FOMECA se concentraron, de las diversas líneas, ¿no? Se concentraron en la zona centro metropolitana, esto es en Cava y provincia de Buenos Aires. Y está bien, esto es entendible porque esta región es la que concentra la mayor cantidad de emisoras, pero también porque gran parte de sus emisoras tiene un mayor grado de formalidad y también por la cercanía con la autoridad regulatoria. Sin embargo, se observa de todos modos una cobertura federal en la distribución de los FOMECA. De todos modos, los FOMECA no fueron la única política de fomento, ni son la única política de fomento utilizada por las radios y televisoras. Se complementan esos aportes con otros provenientes de otros programas del Estado Nacional, pero también de estados provinciales y municipales. Ale, ¿querés seguir? Bueno,
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches y gracias por la invitación. Digamos, la idea también es plantear un poquito la incidencia que tuvieron los FOMECAS en distintos aspectos y la incidencia que tuvieron otros programas de fomento y de subsidio al sector. Y en el caso del equipamiento y de la infraestructura, además del FOMECA, que fue súper relevante y muy bien valorado por el sector, se utilizaron otros fondos, como decía recién Soledad, como el programa de puntos de cultura o, por ejemplo, el del Fondo Nacional de las Artes, que justamente también, digamos, contribuyeron a la mejora en relación a este aspecto, ¿no? Que es la cuestión de la infraestructura y del equipamiento. Y acá el aporte del FOMECA fue muy relevante, que, digamos, de tal modo fue que permitió a algunos medios terminar de constituirse como emisoras con la tecnología necesaria, ¿sí? Recordemos, se trata de equipamiento e infraestructura que en muchos casos es muy costoso, ¿no? En relación a la producción propia, los medios analizados se fortalecieron su generación de contenidos propios y locales, como decía también Silvana hace un ratito, con estos fondos del FOMECA, y de hecho en algunos casos hicieron que algunas organizaciones comiencen a incursionar en la producción radiofónica, ¿no? Organizaciones que no venían con experiencia en ese sentido o con una tradición en este sector, ¿no? Para este fin, para la producción propia y local, las líneas del FOMECA tuvieron un rol muy destacado, pero de nuevo, ¿no? También para eso contribuyeron los fondos a los que pueden acceder, por ejemplo, algunos medios que están inscritos en el registro de medios vecinales de Cava, ¿sí? De la ciudad de Buenos Aires, que tiene un registro de medios vecinales y que también han podido echar mano de este recurso, y otros vinculados a actores públicos como universidades nacionales y los centros de acceso a la justicia, ¿no? Los CAJ. Esta era una cuestión que es muy señalada por las redes y el sector, ¿no? La dificultad y que también es el sentido de las radios, ¿no? Producir contenidos propios y locales, y si bien la tecnología soluciona muchas cuestiones que antes eran un problema, y hoy, digamos, con un celular y alguna aplicación se pueden producir reportes desde Formosa y tenerlos y mandarlos directamente a cualquier lugar del país, al sur, a San Martín de los Andes, a Capital, y tenerlos en el momento. Es necesario constituir equipos de trabajo, es necesario articular un montón de tareas que muchas veces significaban un gran problema, ¿no? La estabilidad y la continuidad de esos equipos de trabajo. Bien, las redes manifiestan o han manifestado, y las radios con las que hemos hablado también, que en esto ha contribuido mucho el FOMECA y el resto de los programas de los que estamos hablando, ¿no? En relación a la renta, justamente, y al incremento y a la mejora en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que participan de estos medios, nosotros lo que hipotetizamos es que las políticas de las que estamos hablando incidieron, ¿sí? Positivamente en el incremento en la cantidad de trabajadores de estos medios, porque, bueno, efectivamente hay una multiplicación del sector, se dispusieron, los medios dispusieron de mayores recursos y oportunidades para producir, ¿no? Y mantener algunos equipos en un tiempo, digamos, que le ha permitido proyectar esa producción y el mantenimiento de trabajadores, y que, bueno, esta hipótesis, por ejemplo, fue confirmada en la provincia de Córdoba por una tesina a la que, bueno, tuvimos acceso de Carla Bilbao y Bianca de Toni. Estas políticas, digamos, de generación de rentas han tenido incidencia, ¿sí? para fortalecer el trabajo en estas redes, aunque las líneas del FOMECA no han, digamos, aportado particularmente al pago de honorarios estables, ¿sí? Pero lo que las emisoras obtienen para otros fines sí les ha permitido, digamos, redistribuirlos o redireccionarlos o aprovechar esos recursos para crear rentas para sus integrantes, ¿no? Por lo cual
hemos visto que, digamos, si bien no incide directamente el FOMECA en la renta de los trabajadores, sí, de alguna forma ha incidido indirectamente, ¿no? Pero sí hay otros recursos que sí han incidido directamente, como por ejemplo son las rentas del salario social complementario y del programa de entrenamiento laboral del Ministerio de Trabajo, ¿no? Esto sí ha sido utilizado por algunos medios y ha derivado directamente en la renta, ¿no? Otro elemento que vemos y que se ha manifestado, digamos, en este tiempo que a nosotros nos ha tocado trabajar, es que, digamos, a las redes tradicionales, que son algunas de las que están participando acá, como Farco, AMARC, la Red Nacional de Medios, o DOCA, se han sumado nuevas redes, y eso también habla de la participación en este sector. La Red de Medios Rurales, la Red Colmena, la misma Conta, en el marco regional Recorren Córdoba, o la Red Comecuco en Cuyo, hablan un poco, ¿no?, de la mayor, del surgimiento de nuevos actores, ¿no? Es también un síntoma del surgimiento de nuevos actores. Y además, por primera vez, se verificó la participación de redes en instituciones estatales participativas con el objetivo de trabajar sobre políticas públicas de comunicación, ¿no? Y esto se produjo en el COFECA, organismo que ha sido disuelto y no ha vuelto a haber actividad hasta el momento, ¿no? Y bueno, y finalmente observamos también que ha crecido la visibilidad pública del sector a partir de la aparición de los primeros relevamientos completos sobre el sector, como este que estamos comunicando ahora, y que forma parte del libro del que les habló Soledad, como el de RICAP también, ¿no? Y ha surgido también el interés en el sector a partir de la aparición de dosieres en revistas académicas, congresos que se han volcado a la cuestión y la han trabajado, y todo esto ha contribuido a incrementar la visibilidad pública, ¿no?, de las radios y las televisoras del sector comunitario, popular y alternativo. Bien, recuperando un poco lo que decía Soledad, nosotros observamos, o como conclusión planteamos, que hay mejoras en la situación de las radios y televisoras comunitarias, alternativas y populares, desde el momento en el cual la analizamos, que es 2008, y que se comprenden y explican por las políticas públicas, ¿no? Por el FOMECA, pero no solo por el FOMECA, ¿no? Por un conjunto de políticas que nosotros hemos visto y que he enumerado algunas de ellas que han contribuido. Pero no solo por esto se explica y se comprende la mejora en la situación de estos medios, sino que también el cómo se ha producido esa mejora también se explica por las características de los sistemas de medios en cada región, las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales en las provincias o en las zonas del país, y también por las diferentes competencias y costos de cada tipo de medio, ¿no? Es un sector heterogéneo en ese sentido, y hay distintos proyectos de distintas características, ¿no? Y por último, las estrategias que han desarrollado estos colectivos y redes, que no han sido siempre las mismas, y han cambiado también en el tiempo. Estas son algunas de las conclusiones, ¿no? Que a pesar, como decía Soledad, y también como planteaban recién desde las redes, a pesar de las limitaciones, que son, digamos, no solo de tiempo, no solo de concepción, sino también de implementación, a pesar de eso hay mejoras. Y por último, que estas políticas que hemos planteado de legalización y fomento del sector demostraron que son efectivas, ¿sí? Que sirven, ¿sí? Esto está bueno plantearlo, ¿no? Sirven para lograr objetivos que son los propios objetivos de la ley, ¿sí? La ley de audiovisual, que son lograr mayor diversidad y mayor participación, ¿no? Y en este último aspecto lo resalto, ¿no? Porque es muy soslayado en el debate y en esta, digamos, y en este balance discutido o disputado del que hablaban hoy, y que en general la participación de la sociedad en medios no es un elemento que se incorpore a la discusión, ¿no? Y digamos, estos mecanismos de los que estábamos hablando y estos medios de los que estamos hablando hoy acá contribuyen, ¿sí? a la mayor participación de la sociedad en los medios, ¿no? Y efectivamente son imprescindibles en un sistema de medios que es, como ya sabemos,
con altísimos niveles de concentración en la propiedad, en la publicidad y en las audiencias. Bien, hasta ahí llego, ¿sí? Espero no habernos pasado. Muchas gracias, Alejandro. Hacemos publicidad, aprovechamos que justo está recién salido del horno el librito y bueno, cualquier cuestión nos pueden contactar por allí. O comprarlo en su librería amiga. Falta. Sí. Muy bien. Yo quería decir algo que tiene por ahí un tramado con lo que vos dijiste. A mí me parece como que hay algunas frases muy instaladas, ¿no? Históricamente, en relación a estos temas y estos debates. Era que se suele escuchar, ¿no? Esto, yo no hago periodismo de periodistas, ¿no? Como que había poco espacio para discutir algunas cosas que circulaban por los medios y que hacen circular el mainstream del periodismo por los medios. Y la otra frase, por ahí menos conocida, es una frase mexicana, decía perro no come perro, cuando decía que ningún medio de comunicación discutía cuestiones vinculadas a otros medios o a política de medios de comunicación. Porque es tal el poder de esos medios que sacar la discusión de la agenda pública era la forma de garantizar su capacidad de incidencia sobre los gobiernos democráticos. Yo creo que parte de ese haber, sin duda, de esa columna del haber, que fue la que nos trajeron acá los compañeros, está compuesto por el hecho de que la comunicación pasó a ser un debate social, un debate del cual participaban ya no los académicos, los periodistas, lo que generaban estos nuevos medios comunitarios y alternativos, sino que fue algo que pasó a debatirse en todas y en cada una de los espacios sociales, ¿no? En esas mesas familiares, en los bares, y eso sin duda formó parte de la conquista de todo ese proceso, que nació con los 21 puntos, que tuvo que ver con la sanción de la ley, y que hoy también trae, y como olas, esperemos como tan poéticamente lo dice García Linera, ¿no? Esperemos una nueva ola que traiga todo ese acumulado y nos permita que estos debates necesarios nos lleven a impulsar los mejores principios que establecía la ley. Para cerrarle vamos a dar la palabra, soy un muy mal moderador y me vengo olvidando desde hace rato, agradecer todos los saludos que están apareciendo en el canal de YouTube. Hay saludos de compañeros de la provincia de Mendoza, de Tucumán, de Entre Ríos, San Juan. La verdad estamos muy agradecidos por el acompañamiento a lo largo de la actividad. Por último, le vamos a dar la palabra, por último entre los disertantes, a Liana Mafulio. Ella es docente investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda y además es integrante de la RICAP. La RICAP es la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, y también ha generado una serie de trabajos muy interesantes para entender el funcionamiento del sector. Así que, Eliana, si querés, tenés la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. ¿Se escucha bien? Porque por aquí también lidiamos con los problemas de los monopolios, así que cualquier cosa me avisan. Y voy a intentar compartir pantalla, pero... Bueno, agradecer obviamente la invitación de la Defensoría, de Seba Janeiro en particular, a esta charla, que, bueno, creo que todos y todas los compañeros y compañeras que intervinieron antes rescatamos, ¿no? como un debate necesario que precisa de reflexiones profundas sobre un momento en el que claramente fuimos felices, ¿no? Ese periodo en el que se puso sobre la mesa un tema hasta entonces, que circulaba más por quienes transitan y transitaban los medios de comunicación comunitarios, alternativos, y pensaban otra forma de comunicación. Esos años de debate, discusión y sanción de la ley lo tenemos ahí atesorado, así que celebro mucho que se empiece a poner nuevamente en agenda este tema. En eso, por esos lados, haré
por lo menos una reflexión, y eso sí ya más a título personal sobre lo que entiendo como los desafíos, ¿no? para lo que nos queda por delante. Y en términos del balance, ese balance que coincido con Pablo de Farco, que es un balance que está en disputa, por lo menos la intención era traer algunos datos, algunas cuestiones que surgieron del relevamiento que hicimos con la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, la RICAP. Ahí voy a compartir, a ver si puedo, pantalla. Me falta, le hubiera pasado a Linares y me hacía la gauchada. A ver, ustedes me dicen si se ve bien. ¿Ahí se ve y se escucha las dos cosas? Sí, ahí se ve. Perfecto, bueno. Como les decía, con la RICAP hicimos un relevamiento entre 2018 y 2019 del sector, donde de manera conjunta con 11 universidades nacionales, 11 espacios de comunicación comunitaria, alternativa y popular de las universidades nacionales y grupos de jóvenes estudiantes que estuvieron haciendo el relevamiento, hicimos digamos, trabajamos sobre una zona donde coincidíamos en que había un faltante, que era, bueno, hacer un relevamiento conjunto del sector, y entonces nos dedicamos a relevar emisoras comunitarias, alternativas y populares, cooperativas y de pueblos originarios de la Argentina, que transmitieran de manera analógica, ¿sí? Eso es válida la aclaración. Trabajamos con las redes del sector para no solo nos brindaron información y base de datos y contactos para poder hacer el relevamiento, sino también estuvieron en el diseño de un instrumento que fue nuestra herramienta de relevamiento, que fue una encuesta de casi 70 preguntas con las que nos acercamos a todos los medios de la Argentina. Ese directorio terminó en una base de datos, como ven ahí, de 346 emisoras, ¿sí? Que luego de establecer algunos criterios terminamos por definir en 289 medios que estaban funcionando de manera activa en nuestro país, por lo menos hasta el 31 de agosto de 2017, que es donde nosotros hicimos el corte, ¿sí? para poder relevar. Bueno, obviamente un trabajo que fue bastante arduo, sobre todo para coordinar de manera federal el trabajo. La intención es mostrar brevemente algunas cosas, Soledad y Alejandro también las vienen trabajando, dar algunos datos no para marear, sino para aportar y luego reflexionar sobre la importancia también de construir en este sector de la comunicación, que también es un campo académico, y digamos, definirlo como tal para construir datos y poder argumentar e incidir en las políticas públicas nos parece fundamental. Entonces, la idea es repasar, en este caso, si se quiere, algunos elementos de lo que fue el impacto regresivo y negativo en términos de las políticas de comunicación desplegadas por el macrismo, que a la vez nos permite comparar, digamos, por decantación y por comparación, algunos avances, ¿sí? Conseguidos en la gestión anterior, y también algunas características, ¿sí? que son inherentes al funcionamiento de los medios, de las emisoras comunitarias alternativas y populares, que nos permiten también pensar otros aspectos más allá de la regulación. Lo que podemos ver en esta filmina es obviamente el desarrollo histórico del sector, que es algo que decían también los compañeros anteriormente, digamos, el momento en que surgen, digamos, si tomamos el momento en que surgen de nacimiento de las emisoras, podemos ver claramente en 2008, ¿no? Coincidentemente con la sanción y el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un crecimiento exponencial del sector que luego, ¿sí? Cae muy abruptamente después de 2015, que se detiene ese crecimiento del sector, crecimiento que obviamente no fue acompañado, y esto también ya se dijo, con una
regulación en términos de poseer las licencias, sí de creación, ¿no? Con respecto a las políticas públicas, que obviamente entendemos que hicieron también y fomentaron la posibilidad de que el sector crezca a partir de 2008, lo que podemos ver es que en ese acceso a las políticas públicas y al FOMECA en particular, la presentación de las emisoras a esta política pública creció de manera sostenida hasta el año 2015, y a partir del año 2016 obviamente empieza a descender también de manera sostenida, y que no solo disminuye el porcentaje de medios que hicieron las presentaciones, sino también la obtención efectiva de los fondos, ¿no? Y otra cuestión que nos propusimos indagar era cuántas emisoras habían logrado efectivamente acceder a algún tipo de publicidad oficial, ya sea nacional, provincial o municipal. Nosotros tomamos los años de 2014 a 2018, y lo que podemos ver es un pico en lo que respecta a la pauta oficial nacional en 2017, o por lo menos ese primer año, de 9.7% de los medios accediendo a la publicidad, a la pauta oficial a nivel nacional. Podemos ver cómo los niveles municipales y provinciales, esos valores se mantienen más o menos estables, e incluso la pauta municipal crece levemente, y podemos ver cómo a partir de 2016 cae drásticamente esa posibilidad de acceso a la pauta oficial nacional, que vale decir también, digamos, si bien hubo un incremento, es muy bajo con respecto a, bueno, a cómo se distribuye la pauta oficial en los medios privados, ¿no? Pero bueno, sí mencionar que hubo un momento de mayor acceso y que eso se vio reducido en 2018 a solo el 2,1% de los medios que reciben pauta del Estado Nacional, y que en su distribución geográfica está fuertemente concentrado en lo que es Buenos Aires y Cava, reproduciendo así, bueno, la centralización geográfica en cuanto a las emisiones, ¿no? Después, un datito, en eso no va a aparecer el gráfico, pero con respecto, que esto también lo mencionaban los compañeros, por ende, muy cortito, con respecto a otros tipos de fomento, de fondos, digamos, a los que accedieron las emisoras entre 2014 y 2018, más allá del FOMECA, más allá de la publicidad oficial, un 21.8% de las emisoras había recibido otro tipo de fondos del Estado, ¿sí? Mencionamos ahí a la Defensoría del Público, bueno, mencionamos no, digamos, apareció, digamos, en las encuestas la Defensoría del Público, el INTA, Secretaría de Cultura de la Nación, Ministerio de Trabajo, que a partir de 2016 ese tipo de fondos disminuye drásticamente al 4,5% de las emisoras, que se mantuvo 2017 y 2018, ¿no? Y después, eso con respecto a algunos datos más concretos que habían surgido del relevamiento, y algunos datos interesantes con respecto, bueno, precisamente al desarrollo y el fortalecimiento de este tipo de medios en términos de democratización de las comunicaciones, en contraposición a la histórica tendencia hacia la concentración geográfica y económica, algunos datos que creíamos significativos a la hora de pensar la diversidad y el pluralismo informativo y comunicacional de nuestro sistema de medios, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es que, bueno, primero cómo se distribuyen estos 289 medios, emisoras que relevamos en términos de, bueno, de distribución geográfica de nuestro país, y algo muy interesante que surgió del relevamiento es que casi el 60% de las emisoras relevadas se ubicaba en localidades de menos de 100.000 habitantes, y asimismo un 26%, un 26,7% de estos medios se desarrolla en pueblos y localidades de muy baja densidad, es decir, de menos de 10.000 habitantes, ¿no? Y otro dato interesante, cuando las emisoras fueron consultadas sobre el tipo de población que alcanza con sus transmisiones, el 41,5% rescató alcanzar con sus transmisiones a poblaciones rurales, ¿no? Esto en términos de pensar ese otro tipo de comunicación que está desplegada a lo largo y ancho de nuestro país, y que claramente, digamos, aporta a niveles de pluralismo y diversidad
que el sistema de medios comerciales no lo hace, ¿no? Con respecto a la distancia de estas emisoras, la distancia respecto a Cava, también un dato muy interesante, que es casi el 65% de esas emisoras se ubica a una distancia mayor a 500 kilómetros de Cava, y dentro de ese grupo casi el 40% a más de 1000 kilómetros, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, obviamente el centro de producción y emisión de contenidos de nuestro país. Bien, y después también con respecto a la cantidad de horas de transmisión de producción local, el 65% produce más de 6 horas diarias de contenidos locales. Esto es producción local, producción nacional, trabajo local, que claramente aporta a la diversidad y al pluralismo de un sistema de comunicación altamente concentrado. Voy a intentar volver a la pantalla y ustedes me dicen si va bien. Yo quería brevemente, sobre todo porque Alejandra y Soledad también hablaron de cuestiones de datos. Esto está en el relevamiento, que es de difusión pública, así que después, si quieren, podemos compartir en el chat el informe final de este relevamiento para que lo tengan y puedan acceder. Es un material de consulta, bueno, sumamente valioso, creo, porque entendemos que el dato, ese número, que quizás muchas veces damos por sentado, y sobre todo, digamos, a la hora de hacer estos balances, ¿no? Balances de gestiones, balances de implementación, el dato tiene esa cosa de la irrefutabilidad, ¿no? De lo argumentado y de lo sólido para pensar las implicancias de determinadas políticas públicas, ¿no? Eso me parece que por un lado, y por el otro, poner en valor la importancia de construir por parte de las universidades, los académicos, los intelectuales, la importancia de construir conocimiento, no solo de manera colectiva, sino también territorializada, ¿no? Es decir, las universidades en conjunto con el sector y las redes de medios comunitarios alternativos y populares, construyendo colectivamente un conocimiento que es, creemos, de fundamental aporte para pensar e incidir en la política pública, ¿no? Yo por eso creo que en términos de desafíos, y coincido con muchas de las observaciones que hicieron los compañeros y las compañeras anteriormente, yo creo que el desafío ya no es tanto, o no solo, ¿no? del marco regulatorio, porque creo que esos marcos son las cristalizaciones de debates y procesos previos. Lo fue la ley, como también lo fueron los decretos de necesidad y urgencia que sancionó el gobierno de Macri apenas asumida la gestión. Siempre en mis clases digo lo mismo: el 11 de octubre de 2009 esos párrafos que luego se reflejaron en el DNU estaban escritos, y eso también nos deja muy claro que la derecha en nuestro país, los medios concentrados, tienen siempre una agenda muy clara, tienen siempre objetivos muy claros. Esperaron 10 años para que eso que escribieron después, mientras nosotros estábamos festejando, esperaron 10 años, pero nunca se desviaron de su objetivo, ¿no? Y esas leyes, esos decretos, porque no son leyes, que fueron escritas a medida del socio mediático, también nos dejó un panorama muy complejo en cuanto, obviamente, a los niveles de concentración. Por ende nos deja un desafío muy grande, pero creo, insisto, en que es un desafío profundamente y fundamentalmente político, que es volver a poner en agenda estos temas que venimos hablando con los compañeros y las compañeras, ponerlos con argumentos, ponerlos con datos, poner nuevamente en discusión las políticas públicas de fomento, la distribución de la pauta oficial, de los fondos, de la necesidad de producción local, de producción independiente, porque creo que en el fondo es poner en agenda cómo se sostiene nuestro sistema de medios a nivel general, no solo cómo se sostiene el sistema de medios comunitarios, alternativos y populares. La pregunta para mí es: ¿por qué tienen medios, iba a decir miedo,
¿por qué tienen medios los medios? ¿Sí? Y mientras algunos van a responder, y estos compañeros que escuchamos de Farco, de Conta, de AMARC, algunos van a responder diciendo porque entienden a la comunicación como derecho humano, otros van a sostener ya ni siquiera es una cuestión económica, ni siquiera ya es una cuestión de comprender a la comunicación como mercancía, porque hoy directamente van a pérdida con sus medios tradicionales. La necesidad para ellos es la de seguir haciendo lobby y seguir produciendo nuevos negocios que les dé más rédito para sostener esos medios que le van a pérdida. Entonces creo que la discusión por el financiamiento, por la pauta oficial, por cómo se sostienen económicamente nuestro sistema de medios, es por un lado, y voy a retomar lo que decía Pablo, de desentrañar esa dimensión económica que no es solamente económica, que también repercute en la dimensión simbólica claramente y cada vez de una manera más directa, que pone de relieve, por un lado, la necesidad de potenciar, de legalizar a esos 289 medios que nosotros relevamos hasta 2018, que si contamos los proyectos digitales serán muchos más, entonces entender que allá afuera tenemos una red gigante de otro tipo de comunicación que hay que sostener y que hay que buscarle la vuelta de tuerca para sostener de algún modo, y no solo económicamente, ¿no? Creo que es más allá de lo económico, por eso digo, es lo económico, pero es lo simbólico. Necesitamos volver a poner en agenda, creo yo, volver a hacer estos temas comprensibles y cotidianos para el conjunto de la sociedad, poder dar cuenta del daño que produce ese sistema concentrado en nuestra democracia y en la continuación de un modelo que excluye y margina, y en el potencial efectivo que tiene un sistema de medios plural y diverso para nuestra democracia. Creo, y con esto voy cerrando, que el proceso de sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos demostró una capacidad inmensa para motorizar y hacer aprehensible esa consigna de la democratización de las comunicaciones. Insisto en que la derecha argentina siempre tiene una agenda clara, siempre tiene capacidad muy rápida para reinventarse en sus discursos y en sus consignas, y creo que no podemos quedarnos en simplemente la denuncia de sus sinsentidos, de sus intereses corporativos, no solo en marcar sus contradicciones, sino también y sobre todo volver a recuperar nosotros esa agenda que son los temas que preocupan a la mayoría, que afectan a la mayoría, e involucrar a esas mayorías en ese debate, porque lo hicimos una vez y creo profundamente que somos capaces de volver a hacerlo, porque desde un lugar creativo y disruptivo que nos marca nuestra tradición popular y nacional. Así que en ese sentido creo que las universidades tienen que acompañar ese proceso, esa agenda. Nosotros también tenemos que tener escrito lo que queremos para cuando se nos dé esa ola, como decía Glenn, cuando esa ola llegue no nos tiene que tirar, sino nos tiene que encontrar bien parados para poder dar de nuevo el debate. Así que bueno, muchas gracias. Si quieren el link, yo después se los comparto, se lo paso a Seba y lo pasan a la clase para descargar el relevamiento. Encantada. Bueno, muchísimas gracias, Eliana, la dejaste recontra arriba. Así que maravilloso para este rato largo que venimos compartiendo y nada, dejaste algo picando que seguramente puede ser parte de nuevas mesas, nuevas discusiones, porque si la plusvalía económica no es lo central para estos dueños de medios que mantienen esta cancha inclinada, sin duda hoy lo central es esa plusvalía simbólica, la construcción que cotidianamente, 7 días por semana, 24 horas por día, apuntan a las subjetividades. Así que en la resistencia frente a eso, que lo que expresa es la voluntad de capital, todos los que estamos acá y pensamos a la comunicación desde otro lugar, estamos involucrados. Por último, quiero decirte que apuesto un 70% a que era Villa Gesell esa playa y que estamos 100% agradecidos por todo lo que ustedes nos brindaron a lo largo de todo este rato y el aporte que fueron estos 2 últimos trabajos, que es la expresión de esa universidad que queremos, que genera conocimiento para el pueblo. Por último, para despedirnos, le doy la palabra a Miriam, que es la que piensa y proyecta
esta política que en esta etapa tiene que tener la Defensoría. Una etapa que pasó de la anomia del macrismo a la pandemia y que tan difícil es en estos tiempos poder pensar y juntar y llevar adelante iniciativas. Así que, Miriam, te damos la palabra para que cierres el encuentro. Gracias. Es muy difícil hablar después de Eliana, que con tanta claridad hizo el diagnóstico de lo que es la realidad hoy de los medios hegemónicos, ¿no? Es decir, ya no es el lucro lo que persiguen, es la generación de sentido, es imponernos la lógica de sus otros negocios, porque en realidad todos estos grupos económicos mediáticos tienen otros negocios en otros ámbitos, en lo financiero, en el agro, en todo aquello que les da sustento. Es decir, representan otra cosa. Antes nosotros podíamos decir que quienes se dedicaban al negocio de los medios se dedicaban solamente al negocio de los medios. Y hoy en día ya no es así. La verdad es que escucharlos fue muy inspirador y descorazonador a la vez, porque ustedes revelaron con cada una de sus intervenciones que una cosa es la ley, el espíritu de la ley 26.522, y otra muy distinta la práctica. Y ya no estoy hablando solamente de los hachazos que le pegó a la ley el macrismo a través de sus decretos, sino de la falta de una voluntad política de poner en práctica, en principio derogar los decretos y poner en práctica lo que nosotros consideramos que es una ley que garantiza una comunicación democrática. Nosotros decimos que la comunicación no es un negocio, ¿no? Pero a pesar de que se ha revelado que ya no es un negocio tan lucrativo, se trata de otro tipo de negocios, como bien dijo acá la compañera Eliana. Lo que es realmente un aliciente es la recepción de esta propuesta de la Defensoría del Público del curso de gestión comunitaria en medios, porque da cuenta de que todavía existe una mística y que se trata de una necesidad y una urgencia de las emisoras sociales, comunitarias, alternativas, campesinas, educativas, indígenas, populares, sindicales, estudiantiles, de llevar adelante lo que todos consideramos que es su rol social. Pero que sean emisoras sin fines de lucro no quiere decir que tengan que vivir en la pobreza, en la zozobra, en la necesidad. Es decir, ya no existe, yo vengo de una época en que se hablaba de las FM truchas, en la que como cronista de televisión de un canal hegemónico muchas veces tenía que ir a cubrir secuestros de equipos de radios truchas. No hay más secuestros de equipos, no hay más clausuras, hay diversidad, hay pluralidad de voces que tiene que ser creciente, pero ustedes estaban revelando que todavía muchas de las situaciones no han sido legalizadas y llevamos desde el 2009 una buena cantidad de años, como hemos pasado por el ASCA, ahora está el ENACOM. Necesitamos consolidar este mapa comunicacional que tiene el espíritu al que nosotros adherimos. Tiene ese espíritu democrático, ese espíritu, cuando yo era chica decía que yo quería ser periodista para darle voz a los que no tienen voz, y no es verdad, no es que estos sectores no tengan voz, tienen una voz, lo que tenemos que lograr es que esa voz se vea amplificada. Algunos de ustedes ya concretaron este sueño de tener una emisora, y otros están empezando a recorrer ese sueño, ese camino de construcción del sueño, y ahora el desafío es otro, es construir la sostenibilidad de las emisoras, que no se frustren esas esperanzas, esas iniciativas, para que no se produzca el desgaste y el desánimo. Nosotros sabemos que muchas de esas emisoras que crecieron al calor de la luz,
de la ley de medios han tenido que cerrar sus puertas. Y esto no puede suceder más. Es necesario el apoyo de la pauta oficial, son necesarias las políticas de fomento, pero también, y esto surgió en la audiencia pública que tuvimos con la región centro, hay que idear, tanto desde el sector público como de las mismas emisoras, el desarrollo de otras fuentes de financiamiento que permitan el pago de sueldos, la compra de equipamiento, la producción de contenido sostenida, la capacitación. Se habla muchísimo de libertad de expresión y de acceso a la información, pero la no sostenibilidad de los medios sociales es un atentado contra esa libertad de expresión, porque se trata en general de emisoras que expresan discursos contrahegemónicos y promueven y reclaman y sostienen y respaldan derechos que ya no pueden ser más vulnerados. Si se callan esos medios y cierran sus puertas, pierde la democracia. Y en este curso van a seguramente idear, a encontrar la forma de fortalecer y generar proyectos saludables y sostenibles. Y pensar en las formas en que se pueden reclamar, porque les corresponde, como bien se dijo, esto es un derecho, reclamar del Estado recursos, pero también generar nuevas formas adicionales, creativas de sostenibilidad. Una de esas formas está sugerida por el proyecto de ley de fomento a la pluralidad y la diversidad informativa que respaldamos desde la Defensoría. Bueno, los dejo descansar, muchas gracias.